Mi nombre es Mariela y este es mi primer reporte semanal. A continuación, les hablaré acerca de las teorías evolucionistas y el idealismo alemán que se dieron en el siglo XIX. Estos son algunos comentarios que yo les voy a proporcionar. Y bueno, a continuación tenemos a los siguientes autores. Bueno, como ya les había comentado, las teorías evolucionistas comienzan en el siglo XIX, más sin embargo, Linneo en el siglo XVIII comienza con proponer que los seres vivos que conocemos hoy en día los dividía por géneros y les ponía algunas etiquetas. También decía que los seres vivos no reaccionan ante un cambio biológico o evolucionando durante el tiempo, es decir, que no creía en la evolución. Yo no estoy de acuerdo con Linneo, porque yo sí creo que haya un cambio durante el tiempo que transcurren, los seres vivos. State that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. A continuación, hablamos un poquito de lo que pensaba Lamarck. Lamarck empezó a proponer, fue el primero que propuso la idea de las teorías evolutivas, es decir, de los cambios biológicos y trascendentales que tenían los seres vivos. Es decir, él decía que ya los seres vivos empiezan a tener un cambio, pero a la misma vez se los heredaban a su descendencia. Es decir, que si yo cambié en algo, igual mi descendencia va a cambiar. Por lo consiguiente, Darwin creía que no existía ese tipo de cambios en los seres vivos, sino que evolucionaban con el paso del tiempo. Es decir, que no evolucionaban evolucionaban por el ambiente y que evolucionaban dependiendo del momento en el que estén viviendo los seres vivos. Jean-Baptiste de Lamarck fue el primer biólogo en utilizar el término biología. Estudió medicina y botánica y fue en el año de 1778 que publicó Flora Francesa, obra en la que por primera vez se clasificó la flora por medio de una clave dicotómica. Efectuó la primera subdivisión del grupo de los invertebrados, arácnidos, insectos, crustáceos y equinodermos. Lamarck publicó tratados sobre temas tan diversos como meteorología, geología, química y paleontología. Formuló la primera teoría de la evolución biológica, la cual contaba con 3 leyes fundamentales: ascenso de seres vivos, formas evolucionadas y la corriente del pensamiento, con lo que estableció que los caracteres adquiridos durante el proceso evolutivo eran hereditarios. Según Lamarck, los individuos que cambian le heredan estos cambios a sus descendientes y los que no cambian solo tienen sucesores con características comunes de la especie. Darwin, a diferencia de Linneo, él creía en la evolución de las especies. Él hizo un experimento con las aves que son pinzones, es decir, él vio un cambio en el transcurso del tiempo. Igual, una de las aportaciones muy afirmativas de Darwin fue en la psicología comparativa, es decir, él decía que las características psicológicas de nosotros los humanos son el resultado de las características de los simios. Galton, uno de sus seguidores, descubre huellas dactilares que son únicas, es decir, para la psicología, él hace una propuesta sobre la diferencia a individuos, es decir, hace pruebas mentales y rol de herencia. Igual fue el principal fundador y el primer fundador del Centro Psicométrico del Mundo en 1884. Él igual cree que la eugenesia es el mejoramiento de las razas, es decir,
que nosotros no nos debemos de mezclar con razas inferiores. Y también, en mi humilde opinión, considero que la teoría de Darwin para mí no es la más acertada, ya que nos podemos preguntar ahora cómo fue que nosotros venimos de los simios durante su evolución y por qué los simios ahora no han evolucionado más, es decir, por qué se quedaron en su misma especie. He ahí la pregunta y la duda. Ahora bien, respecto a Galton, yo creo que fue muy esencial sus aportaciones de las huellas dactilares, ya que nos ha proporcionado hasta ahora y nos han servido mucho esa teoría. Ahora bien, en cuanto a la eugenesia, yo creo que ahí sí existe un poco de discriminación y considero que no debería ser un poco cruel en ese aspecto. Un dato curioso de Galton es que él comenzó a escribir a los 2 años de edad y a los 5 el inglés. El idealismo surge de las ideas de Platón, el cual propuso que las cosas son el producto de ideas. Los filósofos alemanes comprenden que el desarrollo es condicionado por el autodesarrollo de la razón, es decir, la razón absoluta. Immanuel Kant decía que el pensamiento, en este caso kantiano, tiene 4 temas en específico: la metafísica, la moral, la religión y la antropología. Kant define al hombre como un ser de razón, de voluntad y sensibilidad, es decir, que está implicado en la moral y lo práctico, lo cual él dice que los hombres deben aplicar lo que está bien en su vida. Él juntó la religión con la ciencia. Había en un punto medio, la religión y la ciencia se juntaban. A mi humilde opinión, yo creo que el idealismo, en tanto a la razón, tiene algo positivo, es decir, la razón nos define o nos identifica como personas. Y en lo moral y lo práctico, creo que es muy válido esa propuesta, porque lo moral prácticamente nos dice lo que está bien y lo práctico es llevar a cabo lo que se dice que está bien. Como conclusión, tengo que las teorías vigentes que les acabo de mencionar son las de Darwin, que habla de la psicología comparativa, en este caso de que las características de los simios son similares a las de los humanos. En este caso aún se conserva esa teoría, inclusive en biología lo podemos ver. Y también en la teoría de Galton, es decir, bueno, más que nada la propuesta que él da mediante su descubrimiento, que son las huellas dactilares, y eso aún siguen vigentes. Aún tenemos esas huellas dactilares que nos identifican como únicos. Que no quede huella, que no quede huella. Estas teorías, ¿qué aportaron a la psicología? Para mí, tanto Darwin como Galton aportaron demasiado a la psicología, ya que, como les había mencionado antes, Darwin aportó la psicología comparativa, es decir, empezó a determinar los comportamientos del hombre respecto a una evolución que él había investigado de los simios. Y en cuanto a Galton, pues prácticamente empezó a hacer las pruebas mentales y los roles de herencia, es decir, empezó a influir más que nada todo lo cognitivo que tenemos nosotros como seres humanos. Y bueno, llegamos al final del video de esta semana. Denle like, compartir y esperamos sus comentarios.